Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo del Interruptor aquí en Vía X. Estamos terminando nuestra semana de escritores que han venido a compartir con nosotros cómo escriben y de qué manera el contexto afecta a su obra. Estamos terminando esta semana también con broche de oro. Tenemos ahí la vena Carla Geffelbein, una de las escritoras más exitosas de nuestro país, y por éxito entendemos el cariño de sus lectores y la espera de sus lectores para cada una de sus nuevas novelas. Premio Alfaguara, premio del Club de Lectores del Mercurio, traducida en 14 idiomas. Viene llegando una gira donde estuvo haciendo workshops de literatura en la Universidad de Oxford. ¿Dónde era el festival de literatura más importante del mundo? Así que, por favor, denle un gran aplauso a Carla Geffelbein. Gracias. ¡Carla, qué gusto! A ver, primero, llegaste a Programa Amigo. Este programa es otro público. Okay. Este es un programa que no Amigo. no tiene vergüenza en decirse que es un programa educado para gente educada. Y ¿por qué te lo digo? Porque eres judía, y a mí una de las cosas que, no quiero que suene como a prejuicio, pero a mí me ponen a una mujer intelectual judía al frente y tengo mi tarde hecha porque siempre lo pasaba espectacular. Probablemente de las mentes que me han formado son todas mujeres y todas judías. Wow. Fran Lebowitz, Wow. Susan Sontag, Julie Klausner. La comedia la amo, y las comediantes mujeres, Sarah Silverman, Amy Schumer. Existe una gran tradición de intelectuales judíos. ¿Por qué? Mira, es algo que me encanta que me hagas esa pregunta porque es algo de lo cual he pensado. O sea, no me tomas por sorpresa. Resulta que los judíos hemos sido perseguidos, bueno, infinitamente. Estuvieron los pogroms, de los cuales después podemos hablar de eso, donde escaparon mis abuelos. Mis abuelos escaparon de los pogroms de Rusia, Sí. Porque eran perseguidos, porque su pueblo era perseguido. Tampoco creo que les dejaban cultivar la tierra, entonces se tuvieron no que dedicar a podían cosas... tener tierra, exacto, todas esas cosas. Bueno, ahí hay todo un tema, digamos, todo un tema gigantesco, pero como vamos a hablar de... entonces lo único que en estas migraciones constantes en busca de un lugar donde poder asentarse, donde poder vivir tranquilos, donde poder vivir en paz, tenían que dejar todo. Mis abuelos dejaron todo lo que tenían, y así muchas, infinitas cantidades de familias judías. ¿Y qué es lo que tenían? ¿Qué es lo que tenían para transmitir? ¿Qué tenían para llevar? La palabra, la palabra, el conocimiento. O sea, el hebreo, una cultura. Ya, y a mí me llama la atención también la fuerza de la voz de la mujer judía. ¿Ves tú que ocupa un lugar más privilegiado, por ejemplo, la mujer en la intelectualidad, que si lo comparamos, por ejemplo, con otras religiones? Yo no creo, o sea, yo creo que no, la verdad es que yo pienso que el origen de la intelectualidad, yo me acuerdo que mis padres siempre era como aprende, habla bien, exprésate. ¿Qué quieres decir? Tu mamá era del Partido Socialista. Era del Partido Socialista, era profesora de filosofía, una mujer muy intelectual, muy exigente, y siempre me preguntaba, bueno, ¿pero qué quieres decir, Carla? Entonces yo tenía que como reformular para que me entendiera o para poder expresarme bien. Entonces me exigió que me expresara, que usara la palabra. Tu madre, que en paz descanse, falleció cuando tú tenías ¿cuántos años? 17 años. 17. Y tú empezaste a escribir de muy cabra chica, ¿no? De súper cabra chica. De los sí. 9. ¿Y tu mamá te leía? Mi mamá me leía y le gustaba muchísimo, gustaba muchísimo, pero bueno, yo siempre digo, como yo no soy religiosa en realidad, pero igual pienso que en alguna parte debe estar mirando y debe estar con una sonrisa diciendo bien, lo hizo. Sí, porque existe como una caricatura de la mamá judía que es como que está arriba de un árbol, nunca así. encuentra todo bueno. Eso es verdad, Sí, ¿o no? eso, mi mamá era así completamente, o sea, tenía como esa parte protectora judía, no. Ella no sabía cocinar, yo tampoco sé mucho, pero ella era mucho peor que yo. Ni se acercaba a la cocina porque estaba siempre llena de libros, era, como te digo, esta mujer muy intelectual, no sabía manejar, entonces andábamos siempre en taxi y siempre con millones de libros a cuesta porque ella no sabía, no como el Kindle, que ahora tenemos el Kindle y podemos llevar varios libros tranquilos, pero ella tenía que llevarlos todos. Entonces siempre me recuerdo de ella como acarreando libros, a donde fuéramos, al dentista, al doctor, donde fuera. Y siendo tan importante, ¿quién ocupa después el lugar de tu mamá en tu vida? ¿La ocupa alguien o te quedaste huérfana de mamá? Mira qué bonita la pregunta. ¿La ocupa? ¿Qué la ocupa? Bueno,
Fue una época súper difícil porque yo vivía en Inglaterra, nosotros habíamos salido, que eso es lo paradójico. Tuviste que salir exiliada de Chile. Y que es bien paradójico porque mis abuelos llegaron a Chile arrancando los pogromos rusos y después nosotros tenemos que salir arrancando 2 generaciones después, digamos, mi padre nació aquí y luego nosotros arrancando de Chile porque éramos perseguidos por una dictadura. Entonces, claro, es complicado, digamos, o sea, aparte de ser judío y de ser diferente, al final nos ha tocado súper duro. Ahora, cuando tú estás, ¿cuánto tiempo pasas en Inglaterra? ¿Pasas desde qué? Desde los 17 hasta los 25, ya, entonces, 26, casi 10 años. Cuando tú escribes, tus personajes se desenvuelven en Chile. Cuando tú estás en Londres, obligadamente tienes que mirar a Chile desde afuera, ¿no? Absolutamente. No tienes la misma visión de Chile que tiene un escritor. No. Ya, un escritor chileno es este. Claro, que un escritor chileno que ha crecido acá. Sí. ¿Esa visión todavía se plasma? Absolutamente. ¿Y cómo viste tú a Chile de afuera? Es una matriz. O sea, mi matriz tiene esa mirada externa, tiene esa mirada que incluso viene como de atrás, ¿no? Viene de la mirada de mis abuelos, de mis padres. ¿Cuál es la diferencia del Chile que miraste tú afuera del que uno podría pensar de un escritor chileno, por ejemplo? A ver. ¿Qué cosas se ven de afuera? ¿Qué cosas se ven de afuera? Yo me acuerdo cuando salí, tenía 17 años, me empecé a dar cuenta, por ejemplo, del tejido social. Yo aquí en Chile pensaba que estaban los ricos, los pobres, de los cuales obviamente yo estaba en el lado de los ricos, pero apoyando a los pobres. No era capaz como de discernir entre ese tejido más fino y darme cuenta del clasismo, de darme cuenta de una sociedad increíblemente despectiva con muchas cosas. Y eso me di cuenta cuando salí. ¿Y por qué eso se ve desde afuera? Porque cuando eres parte de eso, yo creo que, bueno, es cuando tienes algo aquí, no puedes ver el total, ves como los detalles, pero no eres capaz como de ver el panorama global. Y yo creo que eso me di cuenta cuando salí. Bueno, me di cuenta de muchas cosas. ¿Y se plasma en tus novelas? Yo creo que sí, yo creo que se plasma. ¿De manera consciente o inconsciente? Yo creo que de manera inconsciente. Okay. No, porque hay una cosa súper importante, que yo creo que la literatura no es el formato para como volcar tus ideas con respecto al mundo, hacer discurso político, plantear... No, o sea, en la novela... No? ¿Por qué no? Porque eso es panfleto, porque para eso está en otra forma. Ahora, si tú a través de los personajes... Te está sonando el teléfono. Tranquila. Estamos en la modernidad. ¿Lo tiro? No, pero tómate tu tiempo, apágalo, que no sea que... te contara ¿Quién te está llamando? No te puedo decir. Ok, no te puedo decir. ¿Tinder? No. Ok, démosle. Entonces, tú me decías de que finalmente hay otras, que si no es un panfleto, que finalmente existen otras... A ver, la literatura tiene que ver con los personajes. Es decir, tú creas ciertos personajes y esos personajes empiezan cuando realmente estás escribiendo de verdad, cuando lo que tú estás haciendo empieza a llevar la batuta, cuando esos personajes empiezan a caminar como por sus propios pies, a pensar de la manera en que les corresponde según un cierto idea original que tú tienes de ellos, ahí estás recién creando un personaje, ahí estás recién creando una historia original. Y si tú de antemano tienes ideas preconcebidas con respecto a qué es lo que van a pensar, qué es lo que van a sentir en tales circunstancias, cuando tú los usas como marioneta para al final decir lo que tú quieres decir, te resulta un panfleto. Entonces, ¿cómo hacer vivir a los personajes? Porque esa es la diferencia, yo creo, que entre una literatura más o menos y una mejor literatura, que tú puedes sentir que están vivos, que los personajes que están ahí, que son reales, que los puedes casi tocar como tocas a las personas que tienes cerca. Y para eso requiere absolutamente darles libertad. Y si no se las da, no se produce esa magia, ¿no? Pues sí, mira. Te encuentro toda la razón, pero solo te quiero... Escuché el fin de semana un podcast, estábamos hablando que escuchábamos podcast, de ciertos escritores intelectuales norteamericanos que habían escrito todos en grupo una carta en contra de Donald Trump, y salió un escritor disidente que decía que hipócrita, porque finalmente, por ejemplo, no existe ninguna novela que cuente cómo se desarrollaron los seres humanos en la era de Bush.
¿Cachai? Entonces a veces es necesario que un artista quiera poner como un... Perfecto, Ya, ok. estoy totalmente Ya, de ok, acuerdo ok. contigo. O sea, no significa que uno no tenga ideas al respecto. O sea, yo tengo ideas súper claras con respecto a lo que está pasando en este país, a lo que está pasando en Europa, con respecto a Trump, y digo lo que pienso, absolutamente. Pero no es lo que, no está en mis libros. Al final, evidentemente que hay, pero están cuestionadas. Las ideas no están puestas como si fueran la última idea con respecto final, cerrada con respecto al mundo. Perfecto. Hay siempre un personaje que me está cuestionando, Ok. ¿no? Ahora, evidentemente que yo, Carla Gelfenbein, hay muchas cosas de las cuales soy absolutamente tajante. Tienes toda la ¿no? razón. Pero otros son otros espacios. Le quita complejidad también, ¿no? Les quita complejidad, exacto. ¿Y te has visto, te has pillado como Sí, estoy demasiado claro que me he pillado. panfletaria? Claro que me he pillado. Claro que me he pillado. ¿Y sabéis qué? Más que en una cosa como política, es como mi visión con respecto al mundo o visión con respecto a las relaciones. Por ejemplo, tengo rabia, como que empiezo a escribir así como un personaje pésimo o masculino o femenino. Y me doy cuenta que al final está siendo como lo estoy usando, ¿no? Y que no responde como a la naturaleza del personaje. Entonces ahí ya borro. Bueno, también, se acusa que tú como... lo que tú escribes está como demasiado cercano a los sentimientos, como si fuera algo malo, ¿no? Claro, es que eso es súper divertido. Tomando en cuenta de que yo considero que la verdadera revolución hoy en día es privada. Pero De hecho, absolutamente. da lo mismo, uno podría decir que da un poco lo mismo que en expresidente, porque los cambios de verdad están pasando en los dormitorios, perdón, en los Trump, comedores. No, que yo no queremos No, a no, Trump. bueno, es que eso nunca pensábamos que iba a pasar. No. Pero, por ejemplo, no sé, yo sé que mucha gente me va a trolear, pero entre Bachelet y Piñera la diferencia en rigor es más distinto que cuando cambia tu papá de pensamiento, cuando cambia tu mamá O sea, de pensamiento. ¿cómo te afecta a ti personalmente? Eso. Obviamente. O sea, eso estoy totalmente de acuerdo. La vida de uno, del día a día, tiene mucho más que ver con lo que te rodea, de forma inmediata. Pero, en última instancia, siempre el mundo exterior va a incidir en tu propia realidad. Así que por eso yo creo que sí es importante elegir ciertos líderes que para mí no es lo mismo Pinochet Pinochet. Piñera, mira cómo mira. No, pero podemos decir también, podemos decir, No, sí. no, yo no, en absoluto, yo no creo que, o sea, Piñera no es un dictador, apoyó la dictadura, o sea, dejémoslo claro, apoyó en un momento la dictadura, después se retractó, pero no, Piñera no es Pinochet, pero no es lo mismo la Bachelet que Piñera, o sea, no creo que sea lo mismo, yo no creo que nuestro sentimiento con respecto a Chile, con respecto al gobierno, es el mismo teniendo un Piñera que teniendo la Bachelet. Ahora, la pobre Bachelet le ha tocado muy mala suerte. Te puedo hablar mucho de la Bachelet si tú quieres, pero Sí, no bueno. creo que sea tu idea. Ok. Hoy en día, de hecho, esto lo estábamos hablando en maquillaje, que hoy en día aparecen tantos medios, ¿no? Tantos medios donde los escritores se pueden desarrollar y uno que es muy atractivo, los cabros están mandando maratones de series de televisión, aparecen estos cortos en YouTube que también conmueven a la gente, se viralizan. Pero me gusta, tú me dices que finalmente, a pesar de que te parece maravilloso ese género y que no te cierras esa puerta, tú me decías en maquillaje de que a ti lo que te gusta es la vida de la escritora. Sí. Entonces, ¿me puedes decir Lo dijiste cómo perfecto, porque yo no te dije eso. Sí, pero lo dijiste perfecto. Pero los argumentos de defender la vida de una escritora que publica, ¿cuáles son los beneficios que ¿Sabes tiene qué? en oposición? Como decir, cabros, ¿sabéis qué? Esto también la lleva Es que en calidad y en estilo de vida. calidad y estilo de vida. A ver, yo me siento increíblemente afortunada porque lo hago exactamente cada minuto, a excepción que cuando tengo que pagar cuentas y todas esas cosas que tenemos que hacer todos, digamos, hago exactamente lo que quiero hacer. Y como dices tú, la vida de la escritora o la vida del escritor tiene que ver con vivir adentro, vivir realmente como conectado con las cosas que me interesan, con las cosas que me importan. Escojo, yo no tengo que estar al día. Yo no me exijo estar al día. Yo no necesito estar todo el día en Facebook y en Twitter. Y yo personalmente Claro. no lo necesito. Al contrario, siento que me ensucia, que empieza como a polucionar ese espacio de la imaginación, ese espacio como del mundo que estoy creando. Porque cuando tú estás escribiendo, estás creando un mundo paralelo que tiene sus leyes, que tiene sangre, que tiene cuerpo, que tiene todo, ¿no? Y eso tiene que crecer, tiene que tener espacio.
espacio para que se produzca, para crearlo. Entonces tú no puedes estar conectado. Yo no puedo estar conectada. Vengo aquí feliz, maravilloso, me encanta. Muchas gracias. Pero después, lo que hablábamos, o sea, a los dos nos gusta estar de vuelta Encerrado, indoors. indoors, y protegiendo ese espacio de donde nace como la creatividad o los sueños o Pero espérate, de ese punto, porque hoy en día pareciera que la cultura nos obliga a ser sociales, nos obliga como a es que ser hoy día es que eso es fascinante. extrovertido. Claro. Pero un escritor o un creativo... Oye, un ser humano. Sí, pero específicamente Sí. yo creo que una persona que se quiere dedicar a la escritura se siente muy culpable de ser encerrado. Yo no, o sea, al contrario, yo soy una gran defensora de la soledad. De hecho, escribí una columna en el... No, ¿se puede decir aquí los... Se puede decir, obviamente, Ya, obvio la que se puede decir tercera. en la tercera. Obvio. Defendiendo la soledad, defendiendo el derecho a la soledad. Porque hoy día, si alguien se va a un bar solo, por ejemplo, hombre o mujer, y se pasa 2 horas sin mirar mucho el celular, sino que ahí dicen, pobre tipo, Qué pobre raro. tipa. O Sí. sea, no tiene con quién hablar, no tiene a quién mandarle WhatsApp, no llegó nadie a verlo. Entonces, es como un estigma, ¿no? Es un estigma. No hay una posibilidad de elegir la soledad. Uno no puede elegir la soledad, al menos no públicamente, y tampoco siempre todos se enteran al final, aunque uno esté encerrado en la casa, oye, esta mina no sale nunca, no va a ninguna parte, que lata. Es un proceso que uno... Es como salir del closet un poco. Yo creo que es como salir Como del salir del closet, Es como, decir, ¿sabes qué? me gusta ser solo. O sea, tengo derecho. A mí Sí. me encanta estar también con la gente que Obvio, quiero y la obvio. gente que me quiere. A mí me encanta que me quieran, o sea, Obvio. y necesito que me quieran. Pero también me gusta estar en ese espacio que soy inmensamente ¿Qué tipo de feliz. cosas te contaminan de las redes sociales, por ejemplo? Uy, todo. Todo. No todo. De hecho, Pero ¿cuándo bueno, empezaste a cachar que finalmente esto lo tenía que apagar? Te lo digo porque Fuguete el otro día dijo, he visto las mejores mentes de mi generación destruidas por las redes sociales. ¿ah, sí? Sí. Ah, mira. Sin embargo, disculpa, Paulina Flores también dijo que no, que para ella era lo contrario, Claro. porque... Yo creo que hay una cosa como de generación también. Era lo contrario ¿ah? porque estar escribiendo para ella era estar tan sola que de repente necesitaba conectarse. Es que si yo me voy a conectar, yo me voy a conectar con otro ser humano y poder hacerle cariñito Además, y sentir calor. toda No la me voy a razón. conectar con el mundo a través de algo tan frío como puede ser. No sé, yo soy como de otra época. Y No, yo creo que no, yo creo que hay varios que son como tú de esta época y me Sí. parece que esta conversación Sí. va a ser muy buena. Sí, o sea, para yo ello. creo que de verdad te pierdes conexión, o sea, pierdes conexión, te estás hiperconectada, pero es una conexión absolutamente superficial. Sabes de todo y nada. Te ponís medio reactivo, ¿no? Ah, y claro, además que primero, o sea, tiene miles de facetas. Uno es esa, es que sabes de todo, pero no sabes nada. Es decir, sabes como highlights de una cantidad inmensa de temas, de situaciones, pero al final no tienes ninguna noción profunda de ninguno de esos temas. ¿Ya? Te permite como socializar y decir unas cuantas cosas y dar la impresión de que estás enterado, pero al final no estás enterado de verdad. Entonces, esa manera como de vivir en la superficialidad, yo me acuerdo cuando yo llegué a Europa a los 18 años, ya me di cuenta de eso. Fíjate, mira qué increíble, que yo llegaba al Louvre y yo decía, no, yo quiero ver una sola sala. Es que yo no quiero ver todo el Louvre. Quizás la próxima vez que venga lo puedo ver otra sala. Ya me está asustando ya. Ya me está No, asustando. en el sentido de que prefiero concentrarme y entender algo, una cosa, entenderla profundamente, que tener como una noción de todo, pero al fin no entender nada. Y yo creo que estos medios sociales producen eso, producen como una superficialidad con respecto al entendimiento, pero por otro lado yo creo que hay que elegir bastante bien a quién vas a seguir. O sea, yo, Eso por es ejemplo, sigo en fundamental. Twitter a una cantidad de gente que me interesa muchísimo y de tanto en tanto sí entro y sí escucho lo que tienen que decir y sí me conecto con lo que ellos están conectados y por supuesto que se produce una sinergia súper buena. Es como lo que uno elige para comer, en rigor. Es como lo que uno elige, Como lo claro. que uno elige para Exacto. Ahora, no te vas a mencionaste- meter al primer restaurante. Sí, o a un restaurante para saber onda, que te cae mal. Claro, Hay gente que te cae mal, exacto. Ya, mencionaste tu columna en la tercera, Sí. que te preguntaba, es quincenal. Sí.
¿Cómo lo haces para trabajar con las fechas de entrega? Porque muchos de los televidentes creativos tienen que trabajar on demand. Claro, on demand. ¿Cómo lo haces cuando tienes que entregar y la verdad es que no tenés ganas o no se te ocurre No, pregúntale nada? a mi editora, la Paula, que me ama, porque dice que soy la única que el día jueves les mando la idea. Ok. El día jueves, esté en donde esté, en qué país, en qué lugar, el día jueves mando mi idea. Hay veces que me paso un poquito, pero será viernes. Y el día lunes o martes en la mañana la columna está en su escritorio. Entonces, ¿Y cómo conseguiste eso? Oye, ¿Cómo lo lograste? Hay que hacerlo. Ya, pero espérate, yo sé que hay que hacerlo, pero ¿qué pasa? Que hay que hacerlo cuando uno está cansado, con lata, con fiaca. ¿Cómo se supera? ¿Cómo superáis? O cómo, ya, la pregunta es otra, ¿cómo te motiváis? ¿Cómo me motivo? ¿Cómo me motivo? Hay veces que me cuesta, obviamente. ¿Te acuerdas que yo te decía que lo que más me cuesta en el fondo es como encontrar la idea, encontrar algo que realmente voy a poder decir algo y que no sea simplemente como un bla, 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 porque las columnas así como, no sé. Yo realmente, cuando elijo algo, digo, aquí hay algo que a mí me interesa y si me interesa profundamente, creo que a alguien más le puede interesar. Y la verdad es que te prometo que todas las columnas llevo como 5 años haciéndolas, 2 veces a la semana, 2 veces al mes. Y creo que todas mis columnas a mí me interesan muchísimo. O sea, al final es como una decantación de muchas cosas. Hay veces que tienen que ver con algo que me pasa, algo que observo, algo que me da rabia. He escrito, por ejemplo, de la mala educación de la gente, por ejemplo, porque me han insultado o porque cosas desde las más pequeñas hasta la más grande. La última la escribí sobre las monjas tibetanas, por ejemplo. O sea, y porque eso me interesó. Entonces, tengo esa posibilidad como de ir en un espectro gigantesco, que es la vida entera, y nunca las encuentro ni en Twitter ni en Facebook. ¿Retuiteadas? ¿No te retuiteas? ¿A eso te No, refieres? lo que te quiero decir es que nunca estas ideas me surgen ni de Twitter ni de Facebook. Perfecto, perfecto. No son para mí una fuente mucho de inspiración. ¿Cuál es cómo llenas tu pozo de ideas? Es que no sé, ¿sabes? Que es bien mágico. O sea, de repente digo ya, esto. De repente alguien me dice algo. Ahora, por ejemplo, capaz que la próxima sea con respecto de mí, ¿cuál es el pozo de idea de ti, de lo bello, de lo simpático? ¿Cuál es el pozo de idea? Esa es una muy buena idea. Carla, tenemos que hacer una pausa comercial. Invitamos a toda la gente que está disfrutando del programa el día de hoy a que comente el programa con hashtag El Interruptor. Nos queda un montón de preguntas más, desde cómo es tu escritorio, qué computador tienes, desde cosas más domésticas. Y vamos a seguir también, de repente nos vamos a ir un poco más en la profunda. Así que no se despeguen, volvemos inmediatamente aquí al Interruptor de VX.